las ciencias de la educación. Cuando nosotros miramos las ciencias de la educación, lo primero que vemos es que tienen algo en común. A ver, si yo me voy a esta diapositiva, veo que lo que tienen en común, ¿qué es? El objeto. La educación. Tienen en común que son de la educación. Pero ¿qué más tienen en común? ¿Qué es lo que las caracteriza? Núcleo de otro campo. Claro. Y es que tienen una ciencia madre. La historia de la educación es historia en la medida en que sea historia. Se puede ocupar de la educación, pero tiene que ser historia. La sociología de la educación exige que sea sociología. Y los métodos que utiliza el historiador de la educación son los métodos de la historia. Los métodos que usa el sociólogo de la educación es la sociología. Y la psicología, y la antropología, y la política. Claro, hay una con la que hacemos agua. ¿Cuál es? No, es esto. La educación comparada. La única que no tiene una ciencia madre es la educación comparada. Porque todas las otras tienen quiero decir, algo más que un referente. Por eso mañana las dibujo así. Como ciencias de encrucijada. Pertenecen a dos campos. Al campo de la historia, al campo de la ciencia de la educación, y están en la intersección de las dos. Una historia de la educación tiene relación con todas las otras ciencias de la educación, pero forma parte también de la historia. Y si no formara parte de la historia, no sería historia de la educación. Y lo mismo pasa con todas las otras ciencias de la educación. Por eso se las suele denominar ciencias de encrucijada. Ahora, nos falta ver qué pasa con la didáctica, pero como la didáctica está en discusión si es una ciencia o no, lo que no discutimos es que las ciencias de la educación son estas. ¿De qué se ocupa la educación comparada? Porque la educación comparada finalmente utiliza otro método, que es el método comparativo, que es un método en sí mismo, es un método de producción de conocimiento sumamente importante. Se utiliza como método también auxiliar en las otras ciencias de la educación, pero la educación comparada está centrada, asentada sobre la comparación. Y la gran discusión, sumamente interesante en la educación comparada, y yo por eso digo, creo que es la más interesante de todas las ciencias de la educación, es la problemática acerca de qué tengo que mirar para poder comparar la educación en un país y en otro, por ejemplo. O la educación de los jóvenes con la educación de los adultos, o la educación en una escuela rural y la educación en una escuela urbana. ¿Cuáles son los indicadores con los cuales tengo que trabajar? Lo cual me implica a mí hacer una definición de qué es la educación, tener una teoría acerca de qué es la educación, construir la teoría respecto de cuáles son esos conceptos generales que caracterizan a la educación. Y esta es la historia de la educación comparada, como disciplina, que es ver cómo ha ido progresando y la discusión teórica que ha habido por detrás entre los distintos autores respecto de a qué hay que atender cuando se mira con intención de comparar, lo cual implica comprender uno y otro. Si yo comparo dos cosas, tengo que comprender una y otra. Pero ¿en qué sentido las puedo comparar? Y el método comparativo es profundamente creativo. Creativo en la medida que tiene que crear las categorías de comparación. Así que la educación comparada es fundamental. Recuerdo que Thorsten Husserl, el pedagogo sueco, decía que si hay una disciplina que es fundamental en la formación de los docentes es la educación comparada. Porque es lo que permite, por otra parte, comprender que no en todos lados se hace lo mismo, sino que se hacen cosas diferentes. Y que siempre se puede conocer mejor lo propio, comparándolo con otros, pero también tomar ideas de lo propio. En realidad, la educación comparada, en sus comienzos, tuvo que ver con eso de las visitas que pedagogos o estadistas hacían a otros países para ver qué tenían de bueno
en esos otros países que se podía importar. Me lo recuerda hoy cuando pregunto ¿y dónde está fulano de tal? Dice, no, está en Finlandia. Se fue de viaje a Finlandia. Entonces van a Finlandia, van a Singapur, van a ver qué pasa. Bueno, así se inició en realidad la educación comparada. Grossman se fue a Europa, Sarmiento además también lo fue a visitar a Alemania, y Tolstoy se fue a visitar también países europeos para crear su escuela. Y así fue como visitas, miradas, se convirtieron finalmente en una gran disciplina sumamente importante, rica, fundamental, sobre la cual, a mi juicio, verdaderamente vale la pena trabajar. Pero así como estoy diciendo que puedo comparar sistemas educativos, vuelvo a decir, puedo comparar al interior de un sistema educativo un aspecto, vuelvo a decir, como se enseña en una escuela rural, en una escuela urbana, también es una forma de hacer educación comparada. Así que, bueno, vuelvo a decir, las ciencias de la educación tienen en común que son ciencias de encrucijada con hasta ahora, una excepción, que es la educación comparada, que tiene una visión global en donde todos estos aspectos son tenidos en consideración. Pero cuando yo comparo desde el punto de vista histórico, sociológico, psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué estoy comparando? Estoy usando todas las ciencias de la educación, las otras ciencias de la educación, para poder construir la educación comparada. Alicia, sí. Acá una pregunta en la que sigue. Sí. En la que sigue. ¿Esta? Porque si lo que queda en la Un poco intersección... más alta porque ya no te van a escuchar y si no te doy. No, me doy vuelta. Si lo que queda en la intersección lo llamamos ciencias de la educación, ya sé que es una discusión. ¿Cuál sería la ciencia madre de este lado? ¿La podemos llamar igual que a la intersección? ¿Se entiende? Es decir, en la diapositiva anterior vos mencionabas la historia de la educación, la sociología de la educación, como ciencias de la educación. Como una de las ciencias de la educación. Sí, está bien. Esas serían distintas disciplinas dentro de la ciencia de la educación. En el esquema que sigue, quedan como una intersección que proviene de dos ciencias madres, de la historia, y acá entonces a esta otra también la llamamos ciencias de la educación como la intersección. No, porque acá no lo he aclarado en esta diapositiva, pero el campo de las ciencias de la educación está integrado por toda la historia de la educación y todas las otras ciencias de la educación, con la característica de que no es la ciencia de la educación, en donde se han integrado las distintas ciencias de la educación, sino que siguen separadas. Entonces, las ciencias de la educación están integradas por todas las intersecciones que vendrían de hacer el dibujo de estas ciencias de la educación. Pero ¿qué disciplina trabajaría la educación? Ninguna específica, acá no habría una ciencia en este madre. encuadre, no. En este encuadre, no. Y esta es una de las discusiones que hay terribles, justamente con el enfoque denominado angloamericano. Porque el enfoque angloamericano ha tomado ese mismo modelo respecto de lo que nosotros llamamos didáctica. Porque en ese enfoque, como vamos a ver, te encontrás teoría del currículum, teoría de la evaluación, teoría de la programación didáctica. Hay montones de micros, pero no están integrados. No están integrados. Sí, yo un poco a lo que me refiero es que nuestra gran discusión en pedagogía y en didáctica también, pero esto sería más en pedagogía, que además que se disputa ese campo en las profesiones, si lo da un historiador o lo da un pedagogo, cientista de la educación, es ese cuestionamiento epistemológico. Bueno, nosotros hablamos desde la historia. Si ustedes vienen de la pedagogía o de la ciencia o ciencias de la educación, ¿desde qué disciplina madre vienen?
como que faltaría la disciplina madre que se articula con la otra disciplina madre que es la historia. Bueno, es que se justifica en la medida en que uno logre integrar las distintas ciencias de la educación. Cuando lo que encontramos es una fuerte tendencia a la especialización, la subespecialización en cada una de ellas. Ni siquiera decís en la sociología de la educación, se dedica a tal cosa. Es decir, a un aspecto dentro de la ciencia de la educación, de esa ciencia de la educación. Vean ustedes, cuando miramos cómo se llaman las carreras, en 1957 la Universidad de Buenos Aires cambió la carrera de pedagogía por carrera de ciencias de la educación. Y hay una tendencia muy fuerte en Argentina a hablar de carreras en ciencias de la educación. Ahora, si uno lo mira, tampoco es solo la ciencia de la educación, porque también tenemos filosofía, por ejemplo, de la educación. Así que no sería solo ciencias de la educación. Pero la pedagogía era la denominación aparentemente más antigua respecto de lo que era el pensamiento acerca de la educación. Todas las formas de pensamiento acerca de la educación, que fueron sustituidas por esta modernidad de la cientificidad, en donde se recogieron disciplinas que efectivamente existían. Porque la sociología de la educación, vuelvo a decir, Durkheim ya era profesor de sociología de la educación, y la psicología de la educación, en donde también hay desarrollos muy tempranos, anteriores al comienzo del siglo XX. Perdón, yo creo que un poco lo que llama la atención es que para este campo de acá sí se usa como adjetivo pedagógico. Es decir, siempre decimos pedagógico, no pedagogía, pero el campo pedagógico, los estudios pedagógicos, es decir, hay una cierta presencia de esa unidad, por lo menos en el adjetivo. Bueno, lo que yo vengo diciendo es que si hablamos de pedagógico o hablamos de didáctico como adjetivo, mucho problema no tenemos. Tenemos problemas cuando se convierten en disciplina. La discusión hoy respecto de la didáctica, bueno, en el caso, vuelvo a decir, del inglés es un peyorativo, así que vamos a ver que hay alguna tendencia hoy, por algunas razones que después vamos a ver, a que pierda ese carácter. Pero en realidad, si uno lo va a buscar en un diccionario, se va a encontrar que es un peyorativo, eso no, en inglés. Pero si no, podemos decir pedagógico, podemos decir didáctico. El problema es cuando decimos la didáctica. La didáctica. Vean ustedes que en la escuela francesa, Chevalard, por ejemplo, dice, hay que diferenciar, lo primero que hay que diferenciar es la didáctica de lo didáctico. La didáctica se ocupa de lo didáctico. Es decir, que aquello que recibe el adjetivo, la adjetivación de didáctico puede ser indiscutible, aceptable. El problema es cuando lo pensamos como disciplina. Y en algunos casos, esa discusión tiene que ver con aspectos que están más relacionados con la organización de la comunidad académica que con el conocimiento mismo. Porque en la organización de la actividad académica la cuestión es quiénes son los dueños. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quién es un conocido didacta? Me dijo, y después lo que nos disputan son los subsidios de investigación. O las horas de cátedra. O las horas de cátedra, por supuesto, por supuesto.